Bienvenido a tu podcast favorito. No lo sabes, pero va a ser tu podcast favorito. Cristianos sin filtros. Cristianos sin filtro. Gloria a Dios. Como es el primer podcast, vamos a presentarnos. Nosotros somos un grupo de cristianos que asistimos a la Iglesia Roca de Salvación. Yo me llamo Gretel. Mi nombre es María, soy cubana. Yo soy Beto, soy mexicano. Ledesma cubana. Y yo soy cubana española. No me das envidia, yo también tengo otra nacionalidad en el reino. Mi ciudadanía está en los cielos. Amén. Amén. Bueno, Bueno, hoy vamos a empezar. Creo que decidimos que hoy vas a empezar tú dando tu testimonio, ¿verdad? Compartiendo un poco a la audiencia y a nosotros sobre lo que Dios ha hecho en tu vida. amén. Vamos a comenzar con esta primera sección. La primera va a ser del diario vivir. Vamos a estar hablando de nuestros testimonios primero. En estos primeros podcasts vamos a hablar de nosotros mismos, pero más adelante, como vayamos viendo, queremos hablar de otros testimonios, porque el mundo entero está lleno de testimonios, está lleno de obras, de cómo el Señor obra en las vidas, y nunca es igual. Ningún testimonio es igual a otro testimonio. El mío no puede ser igual que el de mi hermano. La segunda sección va a ser la exposición de la palabra, porque claro, como el podcast lo dice, somos cristianos sin filtro y queremos hablar de la palabra de Dios y que tu vida sea edificada a través de lo que Dios ponga en nuestras vidas y en nuestros labios. Queremos compartirte el evangelio del Señor, queremos compartir contigo la palabra de Dios. Cosas que pasan también en el mundo entero y que hacen eco o resuenan en todas las vidas, en todas las personas. No importa si eres cristiano o no, siempre hay cosas que llegan y que hacen un choque en las culturas y las mentes. No, yo creo que va a ser algo muy tremendo, no solo para nuestras vidas, sino para los que nos están escuchando. Primero porque en el tema de lo que es los testimonios, creo que esto es algo que nos va a marcar a cada uno de nosotros, porque siempre que escuchamos un testimonio de otra persona, nos vamos a identificar nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tal vez Dios no lo ha hecho de esa forma, pero ciertamente Dios ha hecho algo en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Y eso nos va a hacer meditar, tal vez en algo que estemos viviendo en el momento, y nos puede ayudar a tomar decisiones correctas, oyendo el testimonio de otra persona. Claro. Mi nombre completo es Norberto Sinceros Soto. Yo vengo de México. Mis padres nacieron y crecieron en Durango, y toda mi familia, de hecho, mis padres, mis hermanos son de ahí, pero ellos decidieron emigrar de esa ciudad pequeña, de ese pueblo pequeño donde ellos vivían, y se fueron a vivir a una ciudad grande que es Torreón, Coahuila. Y yo nací en la ciudad grande. Y de hecho, cuando yo era niño me peleaba con mis hermanas mayores, con la que me sigue, y a veces que estaba peleando con ella le decía, ay, cállate, tú eres de rancho, porque yo era un niño, ¿ves? Y me peleaba con ella, pero no, yo amo mucho a mis hermanos. Un saludo, que se nos bendiga también. Éramos 6 hermanos y ahora solo quedamos 4, 3 hermanas y yo, y mis 3 hermanas conocen del Señor, gloria a Dios. Mi madre ya falleció, pero ella también conoció al Señor antes de ella morir, y de hecho yo vine a los caminos porque ella me predicó, porque ella me trajo a los pies de Jesús, y por eso le doy gloria y honra al Señor también. Nací en 1991, allá en el México, hace poco, soy un joven, dice. Sí, muy joven. Gretel. Un joven con 5 hijos. Ay. ¡Wow! Pero joven. Bueno, sí, soy papá joven. Y desde que estaba yo pequeño me recuerdo que cuando mi mamá estaba enferma, ella duraba mucho tiempo ingresada en el hospital porque ella tenía una enfermedad muy mala que es la diabetes. Y duraba mucho tiempo ingresada. De hecho, cuando yo nací, ella se quedó ingresada en el hospital, y a mí de bebecito me sacaron de ahí y ella se quedó ingresada en el hospital porque creo que le dio la diabetes gestacional, se llama, cuando me tenía en su barriga. Y ella se tuvo que quedar en el hospital ingresada, y a mí me llevaron a la casa siendo un bebé. Qué duro. Toda mi vida, desde adolescente, que es cuando tú ya empiezas a entender un poco más la vida,
Yo vi a mi madre en su sufrir, en su enfermedad, que esa es una enfermedad muy mala, que no sé si ahorita ya tenga cura, pero no tenía cura y cada vez es progresiva, cada vez va empeorando más. Ella cada vez se ponía más enferma, más mala. Y yo desde pequeño, cuando recuerdo tenía 9, 8 años, que mi mamá estaba ingresada y que yo me tenía que dormir solo o con mi padre, recuerdo que yo siempre le oraba al Señor. Yo le pedía a Dios que la sanara, que la curara. Y es algo que es muy difícil de recordar, porque son cosas tristes que nos suceden, que nos pasan en la vida. Pero yo creo que esas cosas son las que nos van haciendo quienes somos ahora. Es el fundamento de quién eres tú en el presente, tu pasado. Un día yo hablaba con mi esposa y ella me dice, si tú pudieras regresar al tiempo, ¿tú quisieras regresar al tiempo? Buena pregunta. Y yo le digo, no, yo no quisiera volver, la verdad. Que ya no fuera tú. Porque sufrí mucho. No, y que ya no fuera tú, porque de alguna manera todas esas cosas que nos pasan es lo que forman nuestro carácter. Exacto. O sea, ya si tú volvieras de nuevo Fuera otra presente, ya no fueras ni Tal siquiera vez fuera una otra persona. Ay, pero a mí sí me gustaría regresar para disfrutar de cosas que ya no puedo disfrutar. Tal vez los tiempos, Sobre todo familiares que uno no tiene. los tiempos bonitos. Pero bueno. Tiene su cosa buena y su cosa Sí. mala. Exacto, hay momentos bonitos, quizás tú por eso quisieras regresar, pero estamos oyéndolo a él y cuál es su momento bonito. Entonces, Sí. es por eso que él dice, no quisiera regresar, porque verdaderamente no hay lógica para regresar a algo que trajo sufrimiento a su vida. Trajo Sí. mucho dolor a su vida. De hecho, no sé si tú te sientas identificado conmigo, pero ese es mi punto de vista, que yo no quisiera volver porque tal vez son más los momentos malos Exacto. que los momentos buenos. Y tal vez haya quienes como mi hermana que dicen que sí les gustaría regresar y volver a vivir esos tiempos. Sí. Pero Porque también es que son circunstancias diferentes. Diferentes. Son circunstancias diferentes. No, cada uno tuvo su niñez. Exactamente, y tuvo una niñez sin su mamá al lado, ¿ves? Claro. Algo que uno dice, no, wow, yo no quiero volver, porque Claro. ¿a qué se va a enfrentar? No, nadie quisiera regresar a un sitio donde tú estarías, donde te sientes mal, donde has pasado Exactamente. dolor. Y aunque ella estaba presente, era como si no lo estuviera, porque su enfermedad la absorbía, la envolvía, y aunque ella quería salir adelante, pues no podía, ¿eh? Y otra cosa que me pasó, que cuando yo tenía como 11 años, recuerdo que estaba en sexto de primaria. En México vamos por grados, y el sexto de primaria es cuando tú tienes entre 11 o 12 años y pasas a secundaria, no sé si en sus países Sí, es igual. bueno, Y recuerdo mucho ese verano del sexto grado, porque en ese verano en mi hogar estaban tomando alcohol, estaba mi padre, estaba mi hermano, estaba mi cuñado, mi familia, y ellos tuvieron un pleito, se empezaron a pelear, discutieron. Y yo creo que mi vida de ahí, de ese verano, de ese año, cuando yo tenía 11 años, marcó significativamente y grandemente mi vida, porque recuerdo que yo estaba jugando con los muñequitos allá afuera de mi casa, con el vecino de al lado, y estábamos jugando a los muñequitos, y entonces yo escuché a mi hermano mayor, que se llamaba Jorge, y salió de la casa, y escuché que le dijo a mi abuela, ahorita regreso, ahorita vengo, y se fue en su bicicleta. Yo seguí jugando de afuera, yo no sabía nada de lo que estaba sucediendo. Tal vez mis hermanos mayores y ellos que vivieron ese momento sí saben qué fue lo que pasó en mi casa en ese momento. Pero ya además después yo me enteré que tuvieron una discusión mi hermano y mi cuñado. Mi cuñado salió con mi hermana y se fueron a su casa. Y detrás de ellos salió mi hermano Jorge y fue a buscarlo hasta su casa. Y cuando fue para allá, para la casa de él, siguieron discutiendo, no sé, salieron los familiares de mi cuñado, pelearon hasta los golpes. Y lamentablemente mi hermano, yo no sé y tampoco podría asegurar qué fue lo que pasó, pero entre esa discusión y esos golpes, él cayó y se golpeó en su cabeza y fue ingresado en el hospital. Y ahí mi familia
se destruyó. ¿Por qué? Porque mi hermano peleó con mi cuñado, mi hermana, la esposa de él, lo siguió a él. O sea, ahí se quebró mi hogar, mi familia que yo tenía desde que era un niño. Ahí se destruyó por completo, todo. O sea, como que si llegó un terremoto y arrasó con todo mi hogar, con lo que yo llamaba familia, ya se destruyó todo. Y cada quien tomó su posición, cada quien tomó su lugar. Y siendo yo un niño, porque era un niño a esa edad, quedé atrapado en medio de un gran conflicto, de algo bien grande y bien duro, bien fuerte. Doloroso. Muy doloroso para mi madre, mi padre, todos los involucrados como adultos. Ahora que yo soy un adulto, trato de ver esa situación desde mi punto de vista adulto y, o sea, no sabría ni cómo reaccionar, ni qué hacer, ni qué hubiera escalado, a dónde hubiera llegado. Y ya para ese entonces ya tu mamá estaba enferma. Y ya. quizá eso también fue lo que como que le agravó también la enfermedad, porque el sufrimiento también viene apegado también a la diabetes. La diabetes de cierta manera, cuando hay alguna persona con diabetes, de cierta manera el sufrimiento agrava más esa diabetes, porque ahí entonces empieza también lo que la falta de perdón hacia la otra persona. Claro, y tenemos que verlo, exacto, tenemos que verlo eso también como de una forma espiritual, aunque ya la enfermedad estaba, pero ¿quién quita lo que había en su corazón con respecto al daño que le hicieron a su hijo? Exactamente. Cualquier sufrimiento agrava toda enfermedad. Y más la diabetes, que mucho la podemos ver también como algo que se desarrolla en lo que es el mundo espiritual. Claro. Porque eso atrae mucho al mundo espiritual, la diabetes. Y es muy doloroso, hermano. Es muy triste. No, y como dices tu hermana, llevándolo a lo espiritual, ahora yo entiendo y sé qué fue lo que en realidad pasó, sí. Porque la palabra de Dios nos dice que el enemigo vino a robar, matar y destruir, y lo que el enemigo está atacando siempre, y lo que siempre va a atacar es la familia. Él quiere destruir la familia, él quiere que el padre, que es cabeza de hogar, se pelee con el hijo, se pelee con el cuñado, hace conflictos. Y pasan esas situaciones, pero es el enemigo, es el enemigo metiendo cizaña, metiendo dolor, metiendo enfermedad, porque la enfermedad, claro que no viene de Dios. Claro, porque la propia palabra dice que una casa dividida contra sí misma no puede prosperar. Entonces, el enemigo lo que hace es que trae división al hogar con una ofensa tal vez que yo le pueda hacer a mi esposo o a mi hijo o a cualquier familiar, y esa ofensa empieza a crecer en tu corazón y termina por destruir tu familia, que es lo que realmente el enemigo quiere. Él empieza con una semilla, te siembra una ofensa, pero el objetivo de él es que eso crezca a tal punto de que familias enteras se destruyen y vienen afectados niños como tú en ese momento que ni siquiera tenían la inteligencia, o era ignorante claro. A lo que estaba pasando. La inocencia de él de jugar con su carrito en ese patio, no se imaginó. Pero igual fue afectado. Exactamente, claro. Porque él inocente de todo lo que estaba exactamente, fue muy grandemente afectado. Claro, a veces en este tiempo, cuando las familias se desintegran o cuando los padres que son adultos deciden separarse, dejarse, a veces no piensan en los hijos, no piensan en los niños, y un niño no tiene la misma perspectiva, no ve la vida de la misma manera que un adulto la puede ver, y no puede asimilar y recibir todas esas noticias o todos esos daños ocasionados por culpa de la separación, y se ve muy afectado. Cuando yo estaba niño fui muy afectado por esa situación, y de hecho mi hermano duró ingresado en un hospital, no recuerdo cuánto tiempo duró ingresado, pero los doctores dijeron que ya no tenía salvación, que él ya no iba a despertar, que ya tenía muerte cerebral. Le diagnosticaron ya con muerte cerebral, que él ya no iba a despertar, que de nada servía que lo mantuvieran vivo con máquinas que tenían que... Muy fuerte. Realmente hay que ponerse en el lugar de la familia, de tu familia, ¿no? De tu mamá, de tu papá, incluso de tu hermana, que estaba con la persona
que ocasionó de cierta forma, fue un instrumento para ocasionar ese daño. Es bastante duro. No, Marian, y tú hablabas y te escuchaba, y es verdad lo que decía, y de cierta manera, pero aún podemos ver la mano de Dios, aún todo lo que pasó, que la hermana, que el cuñado, aún vemos la mano de Dios, porque hoy por hoy, mira, tenemos a un hermano y un gran hermano entre nosotros. Amén. Porque es como decir, Dios obra a la manera que Él quiere y Él es soberano. Pero qué bueno que de cierta manera salvó a nuestro hermano y hoy está aquí con nosotros dando su mejor testimonio. Así es. No, el testimonio es que a pesar de las circunstancias en las que tú puedas haber vivido, se puede con Dios. Vamos a ser claros, porque solo no podemos, es imposible. Claro, es imposible. Lo que debemos de resaltar de mi testimonio, que lo que queremos que llegue a tu vida pues sea la edificación, o sea, no de que porque yo haya sufrido, que me vaya a victimizar, que vaya a decir que no pude salir de eso. No, mírame aquí, yo estoy aquí fuerte, firme en el Señor Jesucristo, y ahora yo tengo a mi familia, que son mis hijas, mi hijo, mi esposa, y estamos unidos en el Señor, y en mi hogar está Jesús, que es lo más importante. Y Él es la base y fundamento de mi vida, y gracias al Señor yo puedo decir hasta aquí, el Señor me ha traído y me ha ayudado. Eso es un buen ebenecer. Ebenecer, amén. Ay, Señor, bueno, y bueno. Por lo pronto vamos a dejar ahí hasta ese punto, y en otro programa seguiremos hablando de mi testimonio, pero sí es algo duro, es algo fuerte. Una pregunta, ¿llegó el perdón a tu familia? En algunos, fíjate, porque una familia no nada más soy yo, claro. Como decíamos ahorita, estaba ahí en lo que es, en esa situación mala en mi familia, estaba mi padre, mi madre, mi hermana, su esposo, mis otras hermanas, la esposa de mi hermano, porque ella estaba casado y con 2 hijos. Wow, una familia grande. Cuando mi hermano falleció, él ya estaba casado con 2 hijos, y de hecho dejó a mi sobrino, que se llama igual que mi hermano, Jorge Luis, lo dejó de bebé, lo dejó de 1 año, y a mi otro sobrino, que es Jonathan, que ustedes lo conocen, a él lo dejó como de 5 años, y yo tenía como 11 años. Jonathan es hijo de tu hermano que falleció. Jonathan, mi sobrino es... Que bueno, ahí hay otra historia, pero sí, él es hijo de mi hermano que falleció. Para algún programa lo invitaremos. Claro, porque es testimonio, y él puede contar su versión, porque él también vivió, claro. ¿Ves? Porque desde no todos, desde otra perspectiva, no todos vemos las cosas del mismo ángulo, podemos verlas de diferentes perspectivas. Y como decía mi hermana Greten, el perdón llegó, al menos yo hoy en mi vida puedo decir que el perdón llegó a mi vida. Cuando yo conocí al Señor, yo perdoné al que entonces era mi cuñado, porque ya no mi hermana y él ya están separados. Y yo de mi parte he perdonado y he dado el perdón a todo ese daño que fue causado en mi familia. Pero sé que tal vez algunos de mis familiares, o tal vez mi padre, no han perdonado. Yo sé que no ha habido perdón tal vez en algunos de ellos, pero yo sé que van a ver este programa, y es mejor que perdonen, que den el perdón, porque de eso vamos a estar hablando en la siguiente sección. Pero qué bueno, porque cuando el Señor llegue a su vida, ellos van a conocer del perdón, porque es el único que nos puede guiar y nos puede llevar a ese perdón y ayudar, porque es imposible que si Dios nos llega a nuestras vidas podamos encontrar ese perdón o podamos entender lo que es perdonar, que eso fue lo que pasó en la cruz. El tema que vamos a hablar es el perdón. Como ya le había dicho, quiero resaltar que hay 3 formas de manifestar el perdón. La primera es perdonar a otras personas, la segunda es pedir perdón, y la tercera es perdonarnos a nosotros mismos. Por lo general, se nos hace bastante fácil pedir perdón, incluso recibir el perdón de otros.
pero en mi caso particular se me hace bastante difícil perdonarme a mí misma. Soy muy exigente conmigo misma. Muchas veces le puedo decirle de perdóname por algo que hice, pero cuando Dios me confronta con la palabra y veo que yo he hecho algo mal, me cuesta bastante el perdonarme, aun cuando ya Dios me perdonó. Y quiero hablarles del Salmo 32, un poquito para, como es la parte de la palabra, este salmo se llama La dicha del perdón. Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Lo voy a dejar hasta aquí. Primero me está diciendo que es bienaventurado, ¿verdad? Que esto quiere decir feliz. Feliz 3 veces, 7 veces, no estoy... He oído varias personas y no estoy muy segura de cuál de las dos es, pero la esencia es que es feliz, es dichoso, ¿verdad? La persona que es perdonada, que el Señor no le inculpa de pecado. Imagínense cuántos errores nosotros cometemos a diario. A diario. A diario cometemos infinidades de errores. Y saber que tú puedes ir a intimidad con Dios y dejar que Dios te revele, ¿verdad? Porque de muchos no somos conscientes. De hecho, el salmista dijo, Señor, líbrame de los que me son ocultos. Y a veces hablamos de errores, son pecados. Exacto. El pecado. Sí, pecamos. Exactamente. Cuando, de hecho, la definición de pecado es errar al blanco. Exactamente. O sea, cuando cometemos errores, verdaderamente lo que estamos es pecando. ¿Por qué? Porque no hicimos lo que verdaderamente tenemos que hacer. Y entonces cuando yo me veo en una situación en la que yo he errado y saber que Dios me ha perdonado de ese error, por muy grave que sea, quiero resaltar eso, por muy grave que sea, si tú te arrepientes hay perdón. Amén. Y esa es la dicha que tiene el perdón, que no importa cuán grave, mejor dicho, la dicha que tenemos en Dios, Exacto. que no importa cuán grave es el pecado, si verdaderamente hay un arrepentimiento, hay perdón. Que cuando conoces a Dios, cometes un error, conoces que Dios te perdonó y tú dices, ¿por qué yo no puedo perdonar? Si Él me perdonó a mí. Pero si tú no conoces a Dios, tú no tienes con quién tener una comparación, tú no tienes con quién decir, a mí nadie me perdonó, se queda ahí. Pero si tienes esa comparación, es como los hijos con los padres. Si los hijos tienen la referencia de sus padres y tú a tus hijos les vas a enseñar a una educación, entonces al final tus hijos van a tener la referencia. Entonces si nosotros tenemos un padre que nos perdonó, incluso mucho antes de hacer lo que hiciéramos, tú dices, espera un momento. O sea, ahí mismo, ahí sí cometiste el pecado, ¿no? Y no eres consciente de lo que acabas de hacer. Pero caíste en cuenta de que hay una persona que de gratis, free, nos perdonó, ¿no? Entonces tú dices, espérate un momento. Y entonces ahí es donde caemos en eso, en el decir, esta persona me perdonó, Dios me perdonó a mí. Porque yo no puedo ir con mi hermano. Si cometí un error, lo te hablé mal, porque uno tiene los días también cargados. Mi hermana, mira, perdóname, de verdad no me di cuenta. O sea, pero ¿por qué actuamos así? Porque tenemos la referencia, porque tenemos el ejemplo. Exacto. Y más que el ejemplo también es porque hay una revelación que nos la da el Espíritu. ¿Me entiendes? Nos la da Dios a través de ese Espíritu que mora en nosotros. Porque a veces no somos obedientes a la voz del Espíritu. Y como que sí, tú me pediste perdón, pero yo te lo voy a seguir guardando. Y aún puedes decir, no, yo tengo a Dios. Igual diciendo que exactamente, que has perdonado. Puedes decir, no, está bien, te perdono, pero en realidad no hay un perdón genuino. ¿Por qué? Porque no ha venido esa revelación para decirte, te perdoné. Te perdoné. ¿Y ahora qué voy a hacer? Es verdad, es buena la referencia. Y es bueno decir, concho, yo tengo una madre perdonadora. Por ejemplo, tú tienes a Tatiana es tu mamá, mi mamá Tatiana veo que perdona, ¿me entiendes? Pero es como decir, Tatiana es una persona. Sí, y tú, exactamente, tú eres otra persona. Ahora, ¿cuál es la contraparte de que yo veo a mi mamá, pero también yo tengo que sentir también, como mi mamá sintió ese perdón y veo que es un perdón genuino, que venga también el Espíritu y me revele a mí para yo tener también desatar
ese perdón sobre la persona. Sí, creo que yo entiendo lo que quería decirle. Por ejemplo, lo que dice Gretel es que sí o sí hay que tener una referencia. Exacto, no. Porque si no hay referencia, pues yo no sé por qué me voy a guiar, ¿verdad? No sé si, Bueno, si lo estoy haciendo bien o no. Igual para mí lo que yo hice está bien. Exacto. Entonces al final, ¿cómo yo sé? Si tengo un, ¿sabes? El ejemplo, Exacto. digo, espérate un momento que esto que yo hice no está mal, pero lo que tú dices es verdad. Si tú no tienes el espíritu, o sea, si tú no tienes el espíritu que te dice a ti, espérate un momento que te equivocaste, porque si yo sigo pensando de que lo que yo hice está bien, Exacto. pero el espíritu te dice. Y muchas veces no solo tener el espíritu, tomar la decisión. Tomar la decisión. Porque De creo hecho. que es tener la referencia y tomar la decisión. Exactamente. Porque La palabra parte de Dios, nosotros. la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos al Espíritu Santo, el cual nos convence de culpa, de juicio y de pecado. Nuestra mayor referencia es Dios mismo, porque Él nos ha regalado el perdón. Y yo quiero leerte la palabra de Dios en Efesios 4, 31, 32. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. Esa es nuestra mayor referencia del perdón. La palabra de Dios nos deja claro que la mayor referencia de perdón que nosotros podemos ver en alguien es en Cristo Jesús, que por medio de que Él se entregó en la cruz, obtuvimos el perdón de nuestros pecados, que como decía mi hermana, erramos y pecamos, y eso nos hizo culpables. Y necesitamos ser perdonados por Dios. Y dice la palabra: dar por gracia lo que por gracia habéis recibido. Si el Señor me ha perdonado a mí, entonces yo tengo que perdonar al que me hiere, al que me lastima. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios aquí en Efesios me está dejando claro qué es lo que pasa con una persona que no da perdón. ¿Qué es lo que pasa con una persona que no puede dar el perdón que es necesario para su vida? Dice que cae en amargura. Lo dice Efesios 4, 31, 32. Esa persona que no puede perdonar cae en amargura, cae en enojo, cae en ira. Y estas cosas se quedan guardadas en el fondo de tu corazón cuando tú no puedes perdonar a alguien más. Ahora, otra cosa, el perdón siempre tiene un precio. El perdón no es gratuito. La salvación de Dios es gratuita y la ofrece gratuitamente a todo aquel que quiera venir a la presencia del Señor y reciba a Jesucristo en su vida. La salvación es gratuita de parte de Dios, pero el perdón tiene que pagarse un precio. Siempre para poder contrarrestar el perdón se tiene que pagar un precio. Por ejemplo, si tú vas por la calle conduciendo tu auto y alguien te choca, te daña tu auto y ya estás metido en un lío, y tú puedes, y si en ti te nace decirle a esa otra persona, tú lo conoces o es una persona desconocida, y tú le dices: sabes que te perdono por lo que hiciste a mi auto, te perdono, quedó dañado tu auto. Tú pagaste el precio. Pero el precio de ese daño, ¿quién lo va a pagar? Alguien tiene que pagar el precio de ese daño. Ya sea que tú decidas dar por echado a perder tu auto y ya no lo usas más, pues te va a costar tu auto. O poner la plata para arreglarlo, para repararlo, te va a costar a ti. Tú diste el perdón, pero a ti te está costando. Exactamente. El perdón que tú estás dando, el costo tú mismo que lo das, lo estás pagando. No lo pagas. Estás exonerando a esa persona. Exactamente. De eso que él tenía que pagar. Exacto, lo exoneras de lo que él tiene que pagar, pero alguien tiene que pagar. Y así es Dios con nosotros. No podía solamente decir, como lo hizo en el Génesis, hágase la luz y que se hiciera la luz, y llegar y decir, hágase el perdón y que todos sean perdonados. No podía ser así. Tenía que pagarse el precio, y el mayor precio posible por ese perdón que tú puedes obtener. Por eso es que una decisión es la que tomamos cuando aceptamos al Señor, pero también es una decisión también el perdonar. Ambas cosas son decisiones. Es que todo en la vida es decisión. Es de decisión. Todo en la vida Exactamente. es decisión. Y es llegar al punto de quiebre cuesta, para tomar la decisión. Cuesta porque de cierta manera uno viene de un mundo que uno no conoce, un mundo lleno de mal, un mundo lleno de pecado, de maldad, pero es que uno vivió en ese mundo, uno estuvo en ese mundo y cuesta.
salir. Sí. Pero solo con Dios es que podemos salir. Solo Dios nos puede ayudar a salir. Así mismo es el perdón. Ahora mismo yo te digo, ¿cómo tú pudiste salir aún en medio de tu inocencia, de lo que pasó en tu niñez con respecto a tu hermano? ¿Ves? ¿Cómo pudiste salir de ese perdón? Porque yo estoy seguro de que te costó. Hasta que no conociste al Señor en tu adultez, no pudiste, ¿me entiendes? Acceder. Y quizás conociste al Señor, pero todavía aún no estaba preparado. ¿Para qué? Para perdonar a lo que le pasó incluso a tu mamá. ¿Me entiendes? Que de cierta manera el Señor permitió que se fuera en tu pequeña edad. ¿Me entiendes? El perdonar a la persona que le hizo daño a un hermano, a tu sangre. ¿Me entiendes? Es muy difícil. Exacto, porque es caro. Exacto, Ese porque costo es caro. Exactamente, porque aun cuando el Señor te llama, te llama a tener un encuentro contigo, te llama para darte ese perdón, te llama para darte esa reconciliación, te llama para darte esa salvación. De cierta manera, cuando tú empiezas a conocer y tú dices, espérate, pero mira todo lo que él hizo para dar perdón a mí. Yo accedo a perdonar, y era lo que estaba diciendo Grete. Tengo una referencia. Ya estoy teniendo una referencia, pero una referencia no de un humano, una referencia de quién? Divina. Divina. De Dios. ¿Me entiende? Que fue revelada. Ahora, de uno es como decir, yo accedo a perdonar. Yo accedo y me hago de ese perdón. ¿Me entiende? No solamente para perdonar, sino también aceptar, como decía Marian, aceptar perdonarme. ¿Me entiendes? Es bidireccional, o sea, cuando tú das, tú también recibes, porque alguna vez también nosotros hemos estado en la posición de ofensores, de dañar a alguien más. No debemos de victimizarnos y decir, es que yo soy siempre el que todos le cargan, yo soy siempre el que todos están en su contra, y yo soy el bueno. Sí, porque ese es otro tema, ese otro tema que es larguísimo. Claro. ¿Me entiendes? Y entonces nosotros también en ocasiones estuvimos en la posición que dañamos a alguien más, y a veces sin pensarlo. A veces un comentario, a veces ni siquiera te das cuenta y ya se ofendió la otra persona. Yo creo que para tomar la decisión de perdonar, debemos primero ser conscientes tener conciencia de que no somos víctimas. Claro. Tal vez somos víctimas de ese momento. En un momento, ¿verdad? otro. Pero también tenemos que ser conscientes que en algún momento nosotros fuimos los ofensores. También. Eso te ayuda bastante. Y está en la palabra, no me acuerdo ahora cuál es el texto bíblico, pero eso está en la palabra. Ahora mismo no me viene el texto, pero lo que está diciendo Marian, sí, ahí. Exactamente, eso está en la palabra. Claro, porque es que yo digo, a veces las personas piensan que porque uno es cristiano y predica del perdón y todo eso es fácil. No es fácil para nadie. Nunca. Ni para el que no tiene a Dios, ni para el que lo tiene tampoco. Porque como Beto decía, hay que pagar un precio. Y todo cuesta. Si hay que pagar un precio, de antemano te está diciendo que eso va a costarte algo. El perdón va a costar. Va a costarte algo. Te va a costar lágrimas, te va a costar tragarte tu orgullo, te va a costar tal vez hablarle heridas en el corazón, exactamente, en el alma. Te va a costar hablarle a una persona que tal vez tú no quieres ni ver. Exactamente. Y es difícil. Difícil. Y para eso se logra ir a la presencia. Y solamente, exacto. Ir a la presencia, esa intimidad, para que el Señor sea quien te hable a tu espíritu, para que el Señor sea quien te traiga ese convencimiento a través del espíritu, para que el Señor sea quien te dé esa palabra que te va a liberar, para uno decir, wow, Señor, estaba equivocada. Porque la palabra también dice, ¿me entiendes? Ponte a cuenta primero. Sí. Como Mario me hablaba el otro día, ponte a cuenta primero con tu hermano antes de dar eso la ofrenda. Que yo iba a decir ahora. Exacto. Que mientras yo estaba estudiando para el podcast sobre el perdón, me vino una persona a la mente y yo tuve que escribirle a esa persona y pedirle perdón, porque con qué cara yo me siento aquí a hablar de perdón sin haberle pedido perdón a esa persona. Mira, aunque tú ya hayas decidido darle perdón a esa persona, si no se lo dices, es como si no fuera. Porque de nada sirve, sí, ya lo perdoné, sí, pero porque no, es que búscalo, no estás llámalo. dando tu orgullo a torcer, porque ¿cuál es la cosa? Que casi nunca hacemos, mira, perdóname, hermana, es por orgullo. Porque hay una batalla en tu mente. O así, de labios para afuera, eso no es una batalla en tu mente que te está diciendo, pero fue ella que te hizo el daño, porque tú le vas a pedir perdón. Pero
yo digo, sí, pero yo tengo que pedir Es que perdón. es eso, o sea, el dañado eres tú, y fíjate, el dañado eres tú, y el que tiene que pagar el precio eres tú todavía. Exacto. Eso es lo difícil de dar perdón. No, y que la palabra Y es lo que dice Dios. así mismo, ve tú y ponte a cuenta tú. Eso. No importa que la persona que, ¿Quién tuvo la el que culpa? te No hizo el importa. daño, no, ve tú y ponte a cuenta. Es duro, porque yo digo, no, que venga, porque quien recibió el daño fui yo, que venga. Todos lo Pero el decimos. Exacto, pero el Señor te está diciendo, no, ve tú. De hecho, Pero es que desde la psicología explica que el perdón es reparación para ti, no para la No otra para la persona. otra persona. Mira, porque a veces la persona que ganas más tú que perdonas. Bueno, pero es como decimos, después de tú pagar el precio duro y fuerte, Qué duro. ganas, o sea, ganas Porque eso después. es lo que tú decías ahorita, Beto. De cierta manera, es como tú decías, y lo dice la palabra, enferma. Y el salmista decía, mientras callé, ¿qué? Envejecieron mis huesos. Y mientras tú no perdonas, tú estás callando. ¿Por qué? Porque estás guardando toda esa amargura, toda esa ira, todo ese enojo. Y te está enfermando Y lo los peor es que huesos. eso daña todo lo que está Todo lo rodeado. que, exactamente, Todo. lo daña todo. Por mucho que tú quieras aparentar, por mucho que tú quieras hacer, ahí va a salir tu amargura, ahí va a salir tu ira, ahí va a salir tu enojo, y todo el que está alrededor lo va a ver, porque Yo es creo visible, que aún es hablando visible. de esto, pues encaja perfecto nuestra próxima sesión, ¿verdad? De cómo la falta de perdón puede dañarte y hacer que tú dañes a otras personas. Porque se basa también en el dolor. Yo tuve una experiencia, recién había llegado a España y mi abuelo murió. Wow. Mi mamá me lo llamaron, él fumaba mucho y tenía broncoestasia. Él, ya los pulmones de él no daban más. Y llaman a mi mamá, le dicen que él está muy mal, tiene una crisis, está en el hospital, pero como, imagínate, desde los 50 años, mi abuelo ya lo estábamos despidiendo y murió con 70 años. O sea que duró mucho. Duró. Y entonces él llama a mi mamá y le dicen que tenía que ir a Cuba a despedir de él, porque no se sabía si iba. Mi mamá sacó pasaje, los abuelos míos por parte de mi mamá fueron con los que más tiempo pasé porque vivía con mi mamá. Mi mamá sacó pasaje, por así decirlo, para el lunes, y mi abuelo fallece un viernes. O sea, no llegó. Sí. No llegó. Y mi mamá se tuvo que ir. Yo me quedé sola, pero yo estaba en el proceso de la adaptación en otro país, con 17 años, 18. El dolor de todo. Más el dolor de mi abuelo. Y yo le hice un rechazo a mi mamá, porque mi mamá tuvo la oportunidad de ir a Cuba a despedirse. Pudo haber ido antes. Sí. Tú lo viste que podía haber ido Sí, antes. dentro de mi ignorancia, Exacto. ella pudo haber ido Claro. a Cuba y enfrentar la situación, ver a mi abuela y ver esa situación. Verlo no, porque ya lo habían enterrado, pero por lo menos pudo enfrentar esa situación. Yo estaba lejos y me quedé sola. Y para mí eso fue muy duro. Y yo no podía ver a mi mamá. Del dolor que yo tenía La dentro amargura, por la pérdida de mi abuelo, me produjo que no podía ver a mi mamá. Es lo que le dice la Y la palabra. rechazaba completamente, discutíamos cada 5 minutos y me sentía mal. Me sentía muy mal. Tenía que decir, yo no podía ver a mi, la rechazaba. ¿Viste? Entonces, el rechazo, ¿de dónde viene? De la falta de perdón. La porque- amargura, el enojo, la Exacto. ira se Es como- meten dentro de tu Exacto. vida, de tu o sea, alma. yo limpiaba la casa y a veces eso está sucio, eso está limpio. Pelear. Y ahí viene la rebeldía, todo, porque es una Todo. cadena. Y una cosa lleva a otra, como una bola, esa bola de Una bola de nieve nieve. que va Sí, creciendo. Era una cosa que me sobrepasaba. Hasta que mi mamá me cogió a los cubanos y me dijo, ven acá, ¿a ti qué te está pasando? La confrontación, ¿ves? después de Es un necesaria tiempo, la después de un confrontación. tiempo, porque mi mamá no busca, imagínate mi mamá, imagínate la situación, una hija perdió a su padre. Yo perdí a mi abuelo, pero ella había perdido a su papá. Es que tú lo viste desde tu punto de vista, nunca lo viste desde el punto de vista de tu madre. Desde el punto de vista de mi mamá.
Entonces fue difícil porque yo estaba pasando mi duelo, pero imagínate, ella estaba pasando pero un duelo mayor que el mío. Son procesos. Entonces fue un proceso duro y cuando mi mamá me enfrentó y me dijo, pero vamos a ver, ¿a ti qué te pasa? O sea, te quitó la ignorancia de cierto punto porque te hizo ver no solo tu perspectiva, sino también la de Es que eso es importante, sí. el choque, cuando la confrontación, es como el Espíritu Santo cuando llega a nuestra vida y te confronta y te haces, o sea, te llegas a ese punto en que dices, a ver, ¿qué está pasando? A ver lo que tú estabas Y te agarró tu momento y dijo, a ver, ven, a ver, ¿qué está pasando contigo? Me acuerdo que estábamos limpiando una oficina y ella empezamos a discutir. Por eso mismo. Y ahí fue como que, y yo lloré muchísimo, le conté. O sea, me siento así porque yo siento dolor por esto y por esto. Y tú fuiste a Cuba, tú fuiste y yo no podía ir, yo no tuve esa oportunidad. Y a partir de ahí fue otra cosa. Te liberaste. Sí, te claro. liberaste. Se sentiste Porque es que libre. con lo que dijo ahorita la Dema, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Fíjate que los huesos no se envejecen de un día para otro. No. Es algo que va envejeciendo poco a poco. ¿Pero por Sí. qué? Porque va creciendo. Imagínate va que mi mamá fue a creciendo. Cuba y ella tuvo un mes. Y ella se fue después que ella regresó, o sea, meses. Ahí con ese dolor y ese dolor y ese dolor. Yo creo que después de esa discusión que confrontamos, fue como que ya sané incluso el dolor de la pérdida de mi abuelo, porque ajá. Pero qué bueno, porque ahí es donde podemos ver que de cierta manera te pusiste en el lugar de tu mamá. Sí, ¿Entiendes? sí, pero me tuvo que poner No, ella. Exacto, Sí, no, pero llegaste al límite. Exactamente, Llegaste al límite. vino la confrontación, pero decidiste de cierta manera ponerte, porque si fuiste entendida es porque Sí. te pusiste Sí, porque en a el veces lugar de viene ella. la confrontación, pero viene la negativa también. Exactamente. También es una decisión tuya de decir, bueno, déjame ver lo que me está diciendo. Sí, decir, ¿voy a permanecer en lo mismo que vengo trayendo y Sí, arrastrando sí. y guardando? ¿O decido O decido avanzar? avanzar, Decido dar el paso, Porque a veces seguir. el orgullo no te deja, porque Exacto. si yo digo, aquello es verde, pero me iluminan, ¿verdad? Me iluminan el panorama y yo veo que es azul, pero como yo no quiero dar mi vaso a torcer, yo digo, no, yo lo sigo viendo verde. Consciente. Pero dentro de ti ya sabes que consciente. y ese es mayor el Ese es problema. mayor, entonces, el Eso problema. es como la pastora el otro día cuando ella estaba predicando decía, por ejemplo, la pastora predicaba el otro día. La pastora de cierta manera decía, yo lo estoy viendo de este punto. Ahora yo le digo a Gretel, tú lo estás viendo de allá para acá, tú lo ves hasta aquí. Pero yo lo estoy viendo de este punto y yo estoy diciendo, no, yo lo veo, pero veo que tiene asa. No tiene. Gretel me va a ver que no tiene. No tiene. ¿Me entiendes? Pero es que las dos estamos viendo lo mismo, pero ella lo ve de un punto de vista que yo no lo veo. Entonces hay que ser razonable. Yo tengo que ponerme en el lugar de ella, que ella lo está viendo de este punto. Y en este punto ella no ve que esta taza tiene un asa. Pero de mi punto de vista ella tiene que venir y decir, no, tiene el asa. Entonces ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo. Intercambiar, ponerse en el lugar de ponernos cada uno en el lugar. Reconocer, también reconocer. También Exactamente, reconocer. porque cuando tú reconoces porque te está poniendo en el lugar, ¿me entiendes? Porque es difícil reconocer sin ponerte en el lugar de la otra persona, y es por eso que viene ese gran mandamiento, ese segundo y gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿me entiendes? Si yo me amo, yo te tengo que amar de la misma manera. Entonces yo voy a ver de que tú lo ves de este lado, porque tú no lo ves de este lado como yo lo estoy viendo. Yo me tengo que poner en tu posición para que luego tú vengas y te pongas en la mía. Eso es lo que te pasó con tu mamá. Por eso fue que pudiste entender, pudiste perdonar, sacaste todo lo que Pero tenía también dentro, ¿me es entiendes? importante escuchar. No. La comunicación. Eso el fue. escuchar y Exacto. hablar. Eso fue lo que te llevó a Porque esto. si yo sigo dentro de mi dolor No. y no escucho lo que ella me está diciendo, por mucho que ella me diga que fue su papá y que fue el dolor de ella, si yo no escucho lo que ella me está diciendo, no me voy a Y llegar. exacto, es ahí donde también uno llega. Ella te está escuchando a ti, que tú lo ves aquí. Tú, ¿me entiendes? Tú estás viendo que fue tu abuelo. Pero cuando ella se pone aquí, yo estoy viendo que yo estoy viendo como madre tuya que es mi papá y es tu Mi abuelo. hija. ¿Me entiendes? Que es mi papá y es tu abuelo. Sí, la perspectiva de ella era mucho más. Exactamente, era más, abarcaba más,
Porque también está para la perspectiva, la dejo sola porque es imposible, tu mamá es una adolescente, no te quiere dejar sola. Entonces, la de ella abarca un poco más. Ve la taza, pero también ve la asa, pero tú lo ves hasta acá. Claro. Gloria a Dios. Y es muy importante de cierta Y eso manera no pasa esto. con Dios. No, igual. eso no Sí, pasa. sí, O sea, sí, Dios no. está viendo todo lo que te va a pasar y te dice, yo voy por aquí. Y Dios te está diciendo, coge por el otro lado. Y al final no escuchamos ni vemos el otro punto de vista. Exactamente. Es un tema bastante amplio. Tal Yo vez creo que entran muchas sí. cosas. Tal vez en otro Desde el programa. escuchar. En otro programa, Y no- bueno, el segundo programa del perdón. Claro, en otro programa vamos a seguir hablando más y más porque la palabra de Dios es así. De hecho, la palabra de Dios es viva. Tanto podemos citar las mismas citas que usamos hoy, dentro de 15 días, y Dios En nos otro va a tema. hablar más y más desde otras perspectivas, Porque es un desde río, otras, porque ese es un río fluye. de agua viva. Exacto. Yo creo que hoy el tema ha sido bastante amplio. Sí. Y si nos dejan aquí, amanecemos. No, nos quedamos cortos. Vigilia, Nos quedamos cortos, no vigilia. amplio, pero corto. Sí, y creo que seguiremos en otro programa, seguiremos en otra sesión hablando del perdón porque vienen añadido con muchas cosas. Sí, Demasiado. Y entonces si amanecemos aquí hablando y nos encantaría, la verdad. Exacto. Pero creo que de momento vamos a dejarlos hasta aquí. Espero que les haya gustado, espero que se hayan sentido identificados con cada uno de nosotros, con nuestras experiencias, y de verdad esto lo hacemos para servir y adorar a Dios, Amén. que es el principal, el centro de nuestro podcast, y poder, como dice el nombre, cristianos sin filtro, poder llegar a ustedes sin ningún tipo de filtro, expresándonos tal y como somos, como Dios nos creó, Así es. cada uno con su esencia. Cualquier comentario, cualquier cosita que nos quieran decir, estaremos leyendo. No te olvides de suscribirte y darle like. Suscríbanse, Suscríbanse, denle sí, like, importante, comenten, importante eso. comenten qué opinan Comenten, del sí, perdón, o si comenten una qué experiencia opinan. suya que tuvieron también, así como También las- si quieren oración pueden ponerlo. Sí. Preguntar también. porque- Sugerencias para próximos Exacto, podcasts, porque temas. Ideas, Claro. temas. Porque todo es para la gloria de Dios. Amén. Porque Bueno. tal vez no sabemos todo, pero sabemos dónde encontrarlo en la palabra de Amén. Dios. Amén. Bueno, hasta la próxima. Ya. Yo soy Greten, pertenecemos a la iglesia de Roca de Salvación, somos un grupo de jóvenes. Perdón. Jóvenes adultos.